Hola mi querido amigo, que Dios te bendiga. Llegamos a la lección número 2 para esta semana. Y la lección número 2 lleva por título El poder del testimonio personal. Me encontraba en el bello país de Guatemala como evangelista de la Universidad Adventista de Centroamérica. En esa primer visita al país de Guatemala me encontré con 3 jóvenes que estudiaban la Biblia fervorosamente y con ánimo y gozo. 2 hermanos de la iglesia adventista de Chopuertá estaban a cargo del estudio bíblico de estos jóvenes. Sin embargo, sus familiares estaban en contra de que estos jóvenes estudiaran las Sagradas Escrituras. Pero al final de mi estadía en Guatemala, gracias a Dios y gracias al trabajo del Espíritu Santo, 2 de esos 3 jóvenes decidieron entregar sus vidas a Cristo Jesús. ¿Qué los motivó a tomar esta decisión? Bueno, el testimonio personal de aquellos 2 hermanos que estaban a cargo de estos jóvenes. El testimonio personal de cómo Dios había transformado sus vidas y cuán grandes cosas Jesús había hecho con ellos. Y es que estos hermanos pusieron en práctica nuestro texto clave. Hechos capítulo 4, versículo 20 dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en esta semana, mis queridos amigos, veremos 4 historias de cómo el testimonio personal cambió la vida de muchos. Historia número 1, la historia del endemoniado. El Evangelio de Marcos, el capítulo 5, versículos 15 al 20, nos relata la porción de un hombre que había estado endemoniado por mucho tiempo, de que había estado atormentado por muchos demonios. En los versículos 18, 19 y 20 nos dice que el hombre había estado por mucho tiempo así, y que cuando Jesús obró un milagro en la vida de aquel endemoniado, le rogaba, le pedía a Jesús para que lo dejara ir con él. Sin embargo, Jesús no se lo permitió y le dijo que se regresara a su casa y que contara cuán grandes cosas Dios había hecho en su vida. Y el versículo 20 nos dice que aquel hombre se fue a la ciudad de Decápolis y comenzó a testificar, comenzó a contar lo que Jesús había hecho en su vida. Y al final del versículo 20 nos dice que muchas personas se maravillaban por el poder, por el testimonio de aquel endemoniado. Jesús, mis queridos amigos, en vez de ganar un discípulo para él, pensó en ganar una ciudad entera por el testimonio personal de aquel que había estado en las tinieblas. Historia número 2. La historia de las 2 Marías. María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Era el primer día de la semana. Era un día domingo. La crucifixión de Jesús había pasado ya hace un día. Era aún muy temprano cuando estas 2 mujeres se levantaron y fueron a la tumba de Jesús. Sin embargo, cuando llegaron a la tumba de Jesús, recibieron una gran sorpresa, ya que la tumba estaba vacía. En la tumba no había nadie. Dice el Evangelio de Juan que estas 2 mujeres salieron corriendo para contarle a Pedro,
y al discípulo a quien Jesús amaba, así lo relata el Evangelio de Juan, para contarles que la tumba estaba vacía. Estas dos mujeres nos enseñan que al encontrarnos nosotros con el Cristo resucitado en el transitar de nuestra vida, también debemos correr para contar la historia, porque las buenas noticias son para compartir. Historia número 3, la historia de Pedro y de Juan. A estos dos discípulos, mis queridos amigos, relata el libro de Hechos en el capítulo 4, que estos dos discípulos los acusaban injustamente, porque habían obrado un milagro en la vida de un hombre que tenía mucho tiempo de no caminar, en la vida de un paralítico. Sin embargo, Hechos capítulo 4, versículo 13, nos dice que al ver el denuedo de estos hombres, los acusadores de los apóstoles de Pedro y de Juan se maravillaban y reconocían que Jesús había estado con ellos. Si podemos recordar, antes de que Pedro fuera un discípulo de Jesús, fue un pescador con un carácter impulsivo, tal vez lleno de problemas y de estrés. De Juan y su hermano Santiago, conocidos como los hijos del trueno. Pero en ese concilio, Juan y Pedro habían sido transformados por la gracia de Cristo Jesús. Historia número 4, y esa es tu historia. En Hechos 26 nosotros encontramos de cómo el apóstol Pablo expuso su conversión ante el rey Agripa. Y es que, mis queridos amigos, de eso se trata testificar. Se trata de contar la historia de Jesús y no de nosotros. Testificar es la historia de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, lo que está haciendo en nuestra vida hoy y lo que logrará por nosotros en el futuro. En conclusión, mi querido amigo, estas historias nos demuestran que nuestro testimonio tiene un poder asombroso para traer a otros a los pies de Cristo Jesús. Y cierro con una hermosa frase de un libro muy famoso titulado El Camino a Cristo, la página 66. Dice así: tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Así que, mi querido amigo, tu testimonio personal de cómo Jesús ha transformado tu vida tiene un poder asombroso para traer a otros a los pies de Cristo Jesús. Testifica de cuán grandes cosas Cristo ha hecho contigo. Que Dios te bendiga.